Hola jefas, bienvenidas una vez más a su podcast favorito de las emprendedoras más caóticas pero favoritas y excelentes del mundo, que son las jefas. En nuestro 9º episodio venimos a platicarles de la jerga profesional, su importancia y cuándo conviene o no utilizarla. Así que para empezar con este episodio, ¿les parece bien si tenemos la definición a la mano de lo que es una jerga profesional? Oh, sí, denme un segundo. Ay, no me di así. Un poquito. Olvidaba de eso. Ok, jerga profesional. Ya, jerga profesional. La jerga profesional es ese lenguaje específico que se usa dentro de una profesión o industria. Son palabras, expresiones o tecnicismos que las personas que trabajan en el mismo campo entienden perfecto, pero que alguien fuera del gremio le pueden sonar raras o muy técnicas. Se usa mucho para comunicarse de forma más rápida y precisa entre colegas, pero a veces puede parecer demasiado, pero a veces puede sonar demasiado formal o confusa. Punto final. Listo, eso es todo por su episodio favorito. Ya tienen la definición, ya saben qué es. Nos vemos en la próxima. No es cierto, jefas. La verdad. Tenemos un poquito. Creo que es importante reconocer que a veces la jerga profesional es importante utilizarla con los clientes, no a veces, siempre. Pero saber utilizarla implica el que los términos no solamente son utilizados al azar. Muchas de las veces cuando utilizas la jerga correctamente, puede que un colega te entienda, pero recuerda que el cliente no tiene por qué saber todo lo que tú estás diciendo y es tu trabajo poder explicárselo de una forma más natural y más coloquial, porque si no es como si lo estuvieras... ¿cómo se dice? ¿Alienando? ¿Cómo se dice? ¿Excluyendo? Excluyendo, justo, excluyendo. ¿Alienando? Como si lo estuvieras ¿dijiste? excluyendo. Sí. Sí. ¿Como de alien? Sí. Sí. Ok. ¿Ve? Algo para que anoten a su nuevo diccionario. Exacto. Eso fue muy de nicho también, ¿no? Eso de También, alienarse. sí, justo. Ajá. Justo. Es que es lo que sucede. Luego utilizas palabras que no es que estén mal que las utilices, pero luego las utilizas y las demás personas se pueden quedar así como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y recuerda que lo más importante cuando estás con un cliente y para ganarte una contratación o una recomendación a futuro es que ese cliente se sienta cómodo con el servicio. Y esa comodidad también viene desde el momento en el que te estás expresando, ¿no? Entonces creo que la jerga profesional, si bien todos tenemos ciertas palabras muy de cada una de nuestras profesiones, es mucho más importante saber en qué contexto poder utilizarlas. 100%. Y además de aprender a utilizarla, creo yo que sumarle ser profesional. Hablar, no solamente utilizar palabras de tu jerga, porque eso sí te llega a subir de nivel, sí te llega a que te veas más pro, porque vamos a ser sinceros, que digas una palabra que nadie más conoce, es como, ¿qué dijiste? Y te hace ver como un poco más interesante, pero también no dejar de lado el tema de hablar profesionalmente, de no perderte. Una cosa es ser amable con tu cliente, una cosa es ser más cercano de manera profesional con tu cliente, pero no perder esa línea que no es tu amigo. Ojalá de verdad pudiéramos ser amigos de nuestros clientes. A mí me cuesta mucho de trabajo porque la verdad es que muchas de mis clientas sí se han convertido en amigas, pero cuando les hablo de manera profesional, o sea, sin importar si es mi amigo o no, sí, cuando estamos hablando de tema de look, es
tema de look, o sea, sin importarme si es mi amiga o no, estoy hablando como profesional, o sea, quieres mi punto de vista como profesional es este y este, si quieres que te hable como amiga, pues cómpralo, ¿no? Entonces sí es importante que te fijes bien en dónde estás para que no pierdas, además de estas palabras rimbombantes que suenan muy lindas y que te hacen ver más pro, esta parte profesional que no importa si tienes toda la jerga, si no eres profesionalmente hablando bueno, bye. Totalmente. Y cuidar mucho esta parte que mencionas, ¿no? De podemos ser amigas, sí, pero hay que saber diferenciar. Y para eso creo que es como mucho tema de límites también cuando estás con tu cliente y que se ponen desde un inicio. O sea, me queda claro que va a llegar un punto, lo hemos platicado, lo platicábamos hace rato, ¿no? En nuestros casos, nuestros clientes son a mediano largo plazo. Obviamente va a llegar un punto en el que ya podamos rebasar un poquito como esa barrera de amistad incluso, o sea, de ya somos amigos, pero los límites de tu profesionalismo, de cuando estás hablando de trabajo, de lo que les platicas también, están siempre desde el inicio, siempre deben estar desde el inicio. Y con esta parte de cómo les hablas, todo lo que les dices, tendrán que también ir, o más bien no tendrán, seguramente van a ir conociendo estos términos que les vamos diciendo. O sea, ya van a ir conociendo un poco más de qué es lo que les estamos hablando, sin que se vuelvan expertos en el tema. O sea, finalmente va a ser respecto al servicio que se les dé, respecto al seguimiento que se les dé, pero ya van a ir comprendiendo muchísimo más de lo que estamos hablando a lo largo como de este proceso, porque la verdad es que sí tenemos clientes, pues eso, que llevamos, yo al menos llevo por un año, Marian seguramente llevaba por más tiempo porque tiene clientes de más tiempo, y Karen Sol creo que también podría ser como por un año, pero como en pausitas, ¿no? Entonces vamos viendo que la relación sí va modificándose bastante, se va haciendo más amable también, pero creo que como que en esta parte de límites sí es importante como dejarlos claros desde el inicio. Y tampoco llegar como al exceso, que también, no sé quién lo decía hace ratito de ustedes, no llegar al exceso de hablar todo con jerga laboral, porque si no ya empezamos como a sonar de ridículas. Ajá, ¿de qué estás diciendo? O sea, ajá, o sea, ya llega un punto en el que ya no te escuchas profesional, ya te escuchas como un wannabe, ¿sabes? Por eso creo que ahí voy yo otra, les digo, yo empiezo y me suelto. Ay, no. Creo que algo de lo que decía Marian y que viene mucho al punto es importante que aunque tengamos un trato amigable con una persona y le damos la confianza, es lo que debemos de hacer, generar un vínculo de confianza, es muy diferente a tener una relación de amistad. Aunque si bien todo viene de amistad es amigo, la realidad es que la forma en la que te debes de manejar es completamente diferente. Te tienes que ganar la confianza y para ganar esta confianza obviamente tienes que tener una comunicación más asertiva, más directa, pero al mismo tiempo tienes que tener cierta habilidad para recibir los comentarios de tu cliente. Pero eso no necesariamente quiere decir que aunque haya la confianza, vayas a generar una amistad con ese cliente, aunque sea una relación laboral de un año. Y creo que a veces eso se nos olvida. Hace ratito yo recordaba que tuvimos una clienta en donde estábamos trabajando las tres. Obviamente Marian, Luisa y yo ya tenemos una amistad. Y cuando trabajamos en conjunto con clientas, pues es un ambiente mucho más tranquilo, en confianza y lo que ustedes quieran. Y hubo una ocasión donde tuvimos un tropezón porque justo empezamos hablando ya en confianza con esta clienta durante una prueba. Estábamos hablando de gustos culposos.
Estábamos muy cómodas hablando y de repente mi peinadora tuvo un comentario acompañado de un gesto que digamos que no fue para nada profesional, ¿saben? Eso fue como una situación que se pudo haber dado en un círculo de amistad en una despedida de solteras. Y en el momento fue muy gracioso, pero ya cuando entendí que lo que habíamos hecho estaba fuera de la imagen que yo quería dar en ese momento, sí te sientes incómoda, sí te da penita ajena, sí te sientes como ya metí la pata, ¿sabes? Y bueno, en ese momento fue así como que no, ya, espérate, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando, vamos a redireccionar toda esta conversación que no sé por qué llegamos a ese punto, no debimos haber llegado a ese punto. Tienes que saber redireccionar. Te vas a equivocar, posiblemente, lo ideal es que no, pero van a haber situaciones en donde vas a meter la pata y tienes que saber cómo volver a encaminar el trato con el cliente. Es bien complicado a veces, a mí me costó mucho trabajo soltar ese momento porque además cuando yo me pongo roja de pena, o sea, soy un jitomate. Entonces es imposible que no se note que yo ya sentí que metí la pata. Y dijiste ahorita algo que en la grabación pasada no tomamos en cuenta y que sí es importante plantearlo, y es que aunque ninguna de nosotras tres lo hizo, o sea, aunque ninguna de nosotras tres pasamos esa línea, dijiste algo que es súper importante y es nos equivocamos. O sea, aunque nosotras no lo dijimos, tu equipo sí lo hace, entonces tú te equivocas. Por lo tanto, no solamente debes de estar consciente tú de cómo debes de hablar, también de cascadearle a tu equipo todo lo que tiene que tomar en cuenta. Porque seguramente para ella es más sencillo porque su objetivo es otro, porque su forma de vivir y de vender es otra, que a lo mejor no va a empatar con la tuya, puede ser la mejor peinadora, y por eso la contratas, pero como profesional, pues puede que vemos, ¿no? No sé cómo sea como este parte acercamiento de mi equipo, con sus clientes, pero es parte de tu equipo. Por lo tanto, además de decirte a ti y hacer como esta lista en la noche, hablar de todas estas cosas que hiciste en tu trabajo y cómo puedes mejorar, también hablarlo con tu equipo porque pues eres tú, o sea... Exacto. Ajá, justo, o sea, la jerga laboral no solamente viene de la mano con lo que tú estás representando directamente con un cliente, sino también representa mucho, o más bien es importante que esa misma jerga y ese mismo lenguaje sea compartido por tu equipo, porque también es una representación de ti, de lo que tú estás haciendo. Entonces, justo estábamos hablando hace ratito que no es única y exclusivamente las palabras que estás utilizando con un cliente. Involucra muchas cosas. No solamente es saberte expresar y saber tú decir las cosas, sino saber tener al equipo adecuado a tu alrededor para poder implementar ese servicio, y también influye mucho la forma en la que tú te manejas con ese equipo. Hace ratito Marian decía, groserías no, bajo ninguna circunstancia. Y creo que las tres estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay un momento adecuado para nuestra vida personal y nuestro lenguaje personal en un ambiente social, fuera de lo laboral. Exacto, pero dentro de un ámbito laboral es un rotundo no. Y para mí ese gesto, que no lo voy a hacer, me rehúso a hacerlo aquí. Y para mí ese gesto fue como sinónimo de una grosería, ¿sabes? Pero si llegamos a cuántos likes. No lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Me niego. Es que, ay, no. Ay.
Pero Me acuerdo y hasta vuelvo a sentir caliente la cara. ya te vimos. Pero sí es cierto, o sea, al final lo platicábamos también en el episodio pasado con Tania, que decía, yo capacito a mi equipo, yo estoy con mi equipo, de pronto ya los dejo solos, pero estoy muy pendiente de qué es lo que dice. Y entonces les pido que hagan ajustes porque aquí se dice de esta manera, yo lo digo de así, o sea, como este tema de cómo lo llevamos en su caso dentro del consultorio, sí es bien importante tener un lenguaje homogéneo entre ellos para que cuando alguien atienda, o sea, alguien dé información al paciente y que sea un doctor diferente, entienda perfectamente bien lo que se les está diciendo, ¿no? En nuestro caso también va a ser exactamente lo mismo. Yo tengo equipo que va conmigo en las bodas y tiene que tratar de la información exactamente de la misma manera que yo la trato, porque si en algún momento a mí los novios no me ven, pues verán a otra persona que tendrá que decirles y que tendrán que expresarse de manera correcta, porque tantito dicen algo mal y bye. En algún momento también me tocó que tenía una chica que me ayudaba que dije, híjole, no. Digo, entre otras tantas cosas que habían pasado, la manera en la que se dirigía, por ejemplo, al equipo que operaba en el evento, dije, no, o sea, no hay manera, porque esta no es la imagen que yo estoy buscando, ¿no? Y que hablar de imagen, bueno, ya váyanse a otros episodios porque también lo hemos platicado, pero que sí tiene que ver en cómo te diriges, cómo hablas, qué es lo que les dices, o sea, sí tiene muchísimo que ver y obviamente también en las palabras que ocupas, que sí o sí tenemos que cuidar muchísimo. Porque también hoy la gente también está permitiendo más cosas por el alcance o por toda la tecnología que hoy ya tenemos a la mano. A mí, como para contarles otra anécdota, no de las que ya les había contado anteriormente, que sí tiene que ver un poco con profesionalismo, yo nada más tengo un celular. Ese celular lo uso para mi vida privada y profesional. Y un día sí andaba ya muy alcoholizada. Muy alcoholizada. Y me equivoqué y envié un mensaje a otra persona, que era una clienta. Afortunadamente esta clienta pues es muy querida, yo la quiero mucho, y es muy tranquila. Es Fer Saud. A ella le mandé un mensaje y le puse, estoy bien. Y de pronto vi y dije, Dios, en mi borrachera lo vi y dije, no puedo creer. Y le dije, Fer, una disculpa, sí, me pasé de copas, el mensaje no era para ti. Y lo borré y ella, porque aparte lo vio en el segundo, o sea, marcado como leído. Y dijo, no te preocupes, no pasa nada, a veces hay que relajarse. Claro, después de eso yo no volví a tocar el tema, no se volvió a tocar para nada el tema y creo que podemos equivocarnos, pero lo importante es aprender a pedir disculpas, aprender de tu error y no volver a hacerlo. Y fíjense que pues yo ya con esta niña llevo como 8 años que tenemos esta relación profesional, porque claro, también nos hemos ido a tomar nuestros vinitos y no por eso perdemos la parte profesional. Por eso sí es importante delimitar que una cosa es que puedan llegar a ser más amigos o puedan llegar a ser más cercanos, pero en la parte profesional de verdad sí, limítenlo, porque luego nos pasa mucho con los stickers. Aguas con los stickers, porque con un poquito que le des se te puede ir otro sticker que no era y entonces aguas. A mí también de pronto me ha pasado algunos de otros que no tengo que enviar, que no son malos, por eso ya no guardo los que no quiero que se me lleguen a pasar, pero pues cuando tú mandabas de todos los stickers, pues se te pasaba uno y tienes que eliminarlo rápidamente. Entonces sí es importante que seas súper profesional en todo momento, hasta cuando escribes
un mensaje cuando estás hablando, qué palabras dices, qué palabras no dices, qué tan rimbombante quieres escucharte y luego qué tan ridícula te puedes escuchar por hablar de esa manera. Totalmente. Creo que a todas nos ha pasado como tener, digo ya, claramente nos pasó una donde estuvimos las tres, pero creo que de manera individual sí hemos tenido como estas situaciones donde no hemos hecho el buen uso del lenguaje, ¿no? Porque más allá como de si es muy específico, muy de tu chamba y decir, andamos bodeando o lo que sea, o sea, creo que un mal uso del lenguaje, sí creo que nos ha pasado a todas. A mí me sucedió que estaba dando como información de una novia que su papi había pues, fallecido hace tiempo. Y estaba pasando como el dato al proveedor de la música. Entonces fue como de, sí, o sea, como en esta rapidez, porque me habían pedido algo como en específico, en esta rapidez de responder y de pasar la información, le escribí a la novia y en vez de usar como una palabra correcta respecto a la situación con su papi, usé una palabra que no debía haber usado con la novia jamás. O sea, y creo que ni siquiera como... O sea, no lo dije mal, pues solo que es una palabra fuerte. O sea, creo que no debía haberlo hecho con la novia. Ajá, exacto. Claro, no es que sea una mala palabra, sino exacto, simplemente no era la palabra adecuada en ese momento. Su papi está... Bueno, sí. Y entonces se lo mando también a la novia y yo... Discúlpame. O sea, y no es una... Sí, pues es algo real, pero no fue empleada de manera correcta. No se lo envié, o sea, se lo envié a la persona que no era, y entonces eso obviamente me restó puntos con ellos, ¿no? Con la novia al menos en específico, por no haber hecho un buen uso de las palabras, que también es algo que tenemos que súper cuidar muchísimo. Errores sí vamos a tener, por supuesto. Digo, a nosotros nos pasa un montón que siempre queremos decir algo y terminamos como ¿cómo era? La vez que estaba Mari, que Karen Sol, no sé qué estaba diciendo. ¿Mi realísticamente? Síganos a nuestras redes sociales, se las vamos a poner aquí en algún lado de la pantalla. Si no, también van a estar en la cajita de descripción tanto del episodio como de el video aquí en YouTube. Vayan allá a nuestras redes sociales, les voy a poner el momento en el que a todas se nos apagó el cerebro. Porque entre que yo quería encontrar la forma correcta y entre que ellas sí sabían, pero ya después ya no supieron, se vivió un momento de pena ajena, de verdad, ahí lo van a poder ver. Pero creo que también, justo como dices, nuestra jerga profesional y nuestro profesionalismo no solamente se mide en cuántas palabras de tu nicho conoces, sino de qué forma estás diciendo algo en particular y a quién se lo estás diciendo. Porque creo que también eso a veces se nos olvida, ¿no? Como que decimos, ay, sí, mi jerga profesional es hablar mucho de visajismo, contouring, baking, en mi caso, ¿no? Yo que soy de maquillaje. Y enfocarme constantemente en esos términos, cuando la realidad es que no. O sea, también hay cositas que no necesariamente son de maquillaje como tal, pero que yo también tengo que considerar. Por ejemplo, no puedo decir, ay, es que voy a maquillar a una viejita. Es a una piel madura, ¿sabes? Y no necesariamente es un insulto, sino que simple y sencillamente no le voy a decir a una persona que está viejita, ¿saben? O que su piel tiene, o sea, incluso el decir, es que, o sea, si ya nos vamos a esas, hermanas, o sea, dentro del mundo del maquillaje, una piel madura es a partir de los 35 años, ¿saben? Entonces, yo no le puedo decir a una novia, es que te voy a hacer una técnica de piel madura, porque me va a decir, espérate, ¿sabes? Si tiene mi edad, yo también me sentiría súper ofendida. Me va a decir, espérate, ¿qué onda? Entonces ahí lo que utilizas es una técnica para pieles maduras
para tu mami y una técnica para novias. Exacto. O sea, no es que estés insultando, no es que estés diciendo nada incorrecto, no es que les estés faltando al respeto, es que simple y sencillamente la forma en la que comunicas las cosas va a influir en el receptor. Justo Mariana ahí tenía un ejemplo con respecto a la lonja que yo considero que es muy importante que lo diga, porque si yo fuese su clienta, yo siento más bonito, como ella lo dice, a el término lonja. El de acumulador de acumulación de grasa, 100%. O sea, creo que también empezar a llamarle a las cosas como son nos habla de ser profesionales, que no lo sienta como una ofensa. Porque cuando queremos taparlo, hay una asesora de imagen que de verdad, pobre, todo el tiempo le ha de estar zumbando el oído, pero es que con odio que hablen con diminutivos. Y ella así de, ay, y cuando tienes esa estaturita bien pequeña, o cuando tú eres, ¡ay, no! O sea, no, porque en lugar, a ver, 1, no estamos tarados. 2, es importante que hables con la realidad, porque no vamos a camuflajear nada, la gente se ve al espejo todo el tiempo, entonces tenemos que aprender a ser profesionales y eso también te va a ayudar a marcar límites. Por lo tanto, justo, no escondamos las cosas cambiándoles el nombre porque eso es más ofensivo y luego te hace ver muchísimo más totalmente, sí. ¿no? Hay veces en que decir las cosas como son es mucho mejor para todos, tanto para que el cliente nos entienda como para uno de manera profesional, porque no estamos decorando nada, no estamos haciendo que nada luzca bonito cuando a lo mejor ni siquiera lo es. Me pasa también en el lado de las bodas, cuando hablo como de la parte del presupuesto, siempre les digo, oigan, hay que ser realistas con lo que tenemos, ¿no? Me queda claro que todos queremos wow, y Pinterest puede ser nuestro peor o mejor amigo, ¿no? Todo dependerá. Pero te voy a decir, si lo podemos hacer o no, no lo podemos hacer, pero tenemos alternativas. Cuando hablas como de cosas así de serias, como la parte monetaria, como la parte de imagen, son cosas que la gente luego no recibe bien, porque es enfrentarse a una realidad. Y la realidad que sea, porque a todos les pega de todo. O sea, no importa cuál sea la realidad. O sea, sí son de cosas que no a toda la gente le encanta hablar. Y pues ni modo, a nosotros sí nos toca decirles ciertas cosas, porque finalmente para eso nos contratan. O sea, para eso nos dicen, te voy a contratar porque quiero que me digas qué es lo que estoy haciendo mal en mi imagen. Karen, son listo que me digas qué estoy haciendo yo con el tema del maquillaje, porque no entiendo por qué por mucho que me delineo el ojo, se me sigue viendo chiquito. Pues claro, ¿no? O sea, de pronto estamos tan aferradas a ciertas cosas o a ciertas creencias que sí es importante encontrarnos con gente profesional que nos hable con las cosas claras, quizás sin tanta jerga, pero sí con esta claridad que muchas veces sí ocupamos como clientes, hablando como clientes. Y obviamente como proveedores te suma muchísimo tener toda la claridad del mundo con tu cliente, porque te va a tener confianza, va a poder consultar contigo cosas, y también en algún punto que sigan hablando, pues ya entenderá lo que le vas diciendo y la comunicación va a ser mucho más sencilla. Justo hablando en esta parte de la comunicación, creo que tener bien claro y entender más que nada que comunicarte la comunicación no solamente es lo que dices, sino la expresión corporal que tienes al momento en el que lo dices. Y por supuesto, dentro de cada área de profesional que tengamos, al momento de tú ponerte como emprendedora, como jefa, no es lo mismo que venga alguien y te diga, ay, sí, no te preocupes, yo te voy a maquillar y te voy a dejar súper bien, a que venga alguien, ay, manita, tú tranquila, relájate. Si te das cuenta, estoy haciendo el mismo movimiento con la mano, pero los gestos y la forma en la que utilizo el lenguaje cambia mucho.
Entonces, ser muy consciente de estas pequeñas cositas que estás haciendo de verdad ayuda, aunque cometamos errores a la hora de explicarnos. A veces nos ganan los nervios, a veces estamos buscando la forma correcta de decir las cosas y podemos cometer un pequeño error, pero siempre es importante mantener la calma y saber redireccionar, ¿saben? O sea, no quedarte con el chin, ya lo dije mal y estarte disculpando y disculpando y disculpando, porque a veces eso también hace que algo que a lo mejor fue un pequeño error se convierta en un gran error. Y entonces ya el cliente ya no se queda con todo lo maravilloso que ya le explicaste, sino que se queda con, es que dijo esto, ¿sabes? Entonces creo que también es importante mantener la calma, redireccionar, hacer uso de las otras habilidades que tenemos como individuos y tener la capacidad, además, de aprender de todo lo que está sucediendo constantemente en nuestro ambiente. Hace ratito es que ustedes no saben, jefas, pero esta es la segunda vez que grabamos este episodio porque tuvimos un pequeño problema con la grabación. Por eso hacemos referencia a hace ratito. Entonces, pero hace ratito, justo estaba yo diciendo que es importante saber con quién te estás comunicando. A lo mejor yo ahorita decía, es vergonzoso para mí decir que hay términos en estos momentos de la chaviza que yo ya no entiendo, ¿saben? O sea, yo ya soy, decía Luisa, eres la mamá K-popper, no la morrita K-pop. Entonces, hace poquito maquillé a una señora y estaba ahí su niña de unos 12, 13 años. Ella no era mi clienta, o sea, ella no me estaba diciendo nada a mí, pero si no entiendo lo que esta nueva juventud está expresando, cuando tenga clientas de 15 años, 16 añitos, 18, 20 añitos, no voy a entender lo que me están pidiendo. Entonces, creo que en nuestro ámbito laboral, como jefas, como emprendedoras, es bien importante siempre mantenerte en aprendizaje, en constante aprendizaje de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poderlo incorporar incluso en nuestra jerga profesional. Hay palabras que nos gustan mucho. A mí me representa la palabra glowy. A mí me representa la palabra soft glam. ¿Saben? Me gusta, me comunico con esas palabras y la gente de cierta forma lo entiende. Pero también hay palabras que luego ellos dicen que yo me quedo así. Por ejemplo, hace unos cuantos años que alguien te dijera, es que yo quiero un delineado gráfico, era como ¿de qué me estás hablando? No todo el mundo lo entendía. Y te tenían que mostrar una imagen para que tú supieras qué era lo que ellos estaban queriendo decir. Ahorita ya te dicen un delineado gráfico y ya, claro, ya lo tienes en mente, ya sabes qué es, pero hace 6 años no. Y eso habla de la evolución de todos como civilización. Y no solamente qué bueno que sacaste esto, porque no solamente de la evolución, creo que también entender que no todo mundo estamos evolucionando y que no todos nuestros clientes están en el mismo nicho, ni que todos consumen el mismo tipo de contenido. Y que sobre eso también nosotros como prestadores de un servicio o vendedores de un producto tenemos que entenderlo, porque pasó mucho cuando la gente se planchaba la ceja y ahora ya no es planchado de ceja. Y dice la gente que es especialista en esto de las cejas que no se puede, ya no es el planchado de ceja. Pues para ti no, pero es la evolución del planchado de ceja. La gente la gente que te lo va a pedir y que en algún momento para ella fue muy importante, hoy 2025 va a seguir siendo un planchado de ceja. La irás educando poco a poco, pero para ella es planchado de ceja y no por eso la vas a súper mal calificar porque no entiende lo que estás haciendo. Pasa mucho también en el tema de las bodas. En las bodas, cuando con los floristas dicen, es que eso no es un nubes, es un Zaphaleptus, no sé cómo se llama esa cosa. No. Ya sé que no es la nube, pero en mis años muy anteriores
eso le llamaban nube baby o como sea. O ya sé que tiene otro nombre, entiende que yo le voy a seguir diciendo nube. Así como a Citibanamex, Banamex, a BBVA, Bancomer y todas esas cosas. O sea, te faltó Vital. Mi Siri se activó. Entonces, sí es importante que respiremos, que entendamos a nuestro público objetivo, que entendamos a quién le estamos hablando, cómo le vamos a hablar y que tampoco estemos satanizando todo lo que la gente dice porque cada uno tiene su realidad. Exacto, y creo que eso que mencionas, como ir conociendo a tu cliente es desde el inicio, o sea, desde el primer contacto, en cómo te va diciendo las cosas, qué es lo que quiere, o sea, escucharlo creo que es la clave para poder comunicarle tú lo que tú puedes hacer por él, ¿no? Respecto a lo que esté buscando. Pero sí tienes que súper escucharlo para entender si va a decir nube o gipsofilia, ¿no? Si va a hablar de hilo conductor o es que esto no me conecta, ¿no? O sea, ahí te vas a dar cuenta realmente de qué es lo que vas a tener con tu cliente, pero tienes que escucharlo. Eso te va a ayudar muchísimo también a saber qué tan técnico también tienes que ser con las palabras que le vas a decir. En mi caso, que me toca tratar con hombre y con mujer, híjole, es bien diferente cómo le hablas a la novia que al novio, porque buscan cosas completamente distintas, ven cosas completamente diferentes. Entonces, cuando llego a tener como conversación de la parte del presupuesto con los dos, es bien diferente lo que le digo al novio versus lo que le digo a la novia. Y tienes que tener también esa habilidad para que los dos al mismo tiempo estén entendiendo lo que tú les estás diciendo. Entonces, sí es mucho como de entender a tu cliente qué es lo que quieren, tener tú muy claro también lo que les vas a decir, que eso también es súper importante, para que no exista ninguna confusión y el tema de comunicación pues sea muchísimo más fluido. Que creo que como que todo nuestro episodio se basa, sí en la jerga laboral, pero también como en esta parte de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo dices? ¿Bajo qué contexto? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿Si conoces a tu cliente o no? Porque creo que es como de lo más importante para poder comunicarnos con ellos de una manera correcta y no dar mensajes equivocados también. Porque también justo, ser eficiente. Exacto, ser eficiente, porque una mala palabra o una palabra mal ocupada, nos puede llevar a una zona en donde no vamos a querer estar. Entonces, o a perder al cliente. Exacto. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo, y también hace rato lo decía, no es lo mismo como lo que manejamos de manera interna a lo que manejamos con los clientes. No es lo mismo hablar con un proveedor que con un cliente o con tu equipo. O sea, van siendo como todos de la mano, pero sí son círculos diferentes. La parte técnica o el lenguaje técnico creo que lo ocupamos más como de manera interna. Sí lo llegamos a ocupar con los clientes, por supuesto, pero creo que se explota más con alguien que está como de tu lado, ¿no? De tu lado del emprendimiento, ya sea tu equipo, un colaborador o un proveedor o alianza, no sé, pero creo que se ocupa más ahí que con un cliente. Y no porque no vayan a entenderlo, solo que es hasta más natural, ¿no? Hablarlo con ellos de esa manera. Justo, o sea, cuando estás hablando con tu equipo de trabajo, tus proveedores o tus colegas, es mucho más eficiente utilizar los términos correctos de la jerga porque te van a entender y te va a reducir el esfuerzo y el tiempo en explicar las cosas, pero tu cliente no es tu colaborador, tu cliente no es tu empleado, tu cliente no te tiene por qué entender cada una de esas palabras o cada una de esos significados que incluye cada palabra de nuestra jerga laboral. Pero también es importante saber que a veces sí te conviene. Es mucho más bonito decir, te voy a hacer un look soft glam, a decir, te voy a hacer un look que se va a ver bonito y natural, ¿no? O sea, se escucha más bonito una cosa que otra. Puedes utilizarlo, a lo mejor lo puedes explicar un poquito más, pero
te da cierto caché decir ciertas palabritas en los momentos adecuados. Y por último, jefas, para cerrar este episodio, creo que es importante reconocer que la forma en la que te comunicas en cuanto a la jerga laboral que tenemos viene mucho de la mano también de el entorno, de la experiencia completa que le estás vendiendo a tu cliente. No solamente es un servicio, no solamente es un producto. Recuerda que como jefa tienes que generar toda una experiencia. Y esa experiencia viene mucho de la mano también de la forma en la que te comunicas y la forma en la que hablas y la forma en la que te expresas. Y recuerda que es bien importante no solamente cuidar lo que sale de tu boca, sino el ademán que acompaña esa palabra. 100%. Por eso sí debemos de cuidar lo que decimos. O sea, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje no verbal, porque si va acompañado uno del otro, ninguno tiene más peso que el otro, los dos son igual de importantes. Por eso creo que si te estudias mucho frente al espejo, te ayuda 100% a irte soltando cada vez más con tus clientes. Totalmente de acuerdo, apoyo todo. Practicar, conocer a tu cliente, que es importante, lo decíamos también en la grabación pasada, conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor, con quién te vas a reunir, para que tengas como todo el contexto y se disminuya esa posibilidad de error, porque probablemente pueda existir, pero la disminuyes. Entonces sí, conoce a tu cliente, infórmate con quién te estás entrevistando, a qué proveedor vas a ver, échale un ojo a sus redes sociales y creo que eso te va a dar una gran ayuda para poder platicar sin tener tantos errores o decir palabras incorrectas. Ahora sí, jefas, por si tenían la duda, ahora sí tiene mucho sentido nuestro hashtag favorito, que es el que yo espero que estén utilizando también en sus redes sociales. 100%. Ser jefa no es un título, es una actitud. Hashtag actitud jefa. Jefas, cuéntenos sus metidas de patas acá abajo en comentarios. Cuéntenos cómo redireccionaron la conversación cuando se dieron cuenta que habían cometido un pequeño error, porque recuerden que aquí somos una comunidad, todas aprendemos un poquito de todas. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, seguirnos en Spotify, nos encuentran como Las Jefas MX, y también nos encuentran aquí en YouTube, si nos están viendo aquí, si nos están escuchando en Spotify, ustedes saben a lo que me refiero, y en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Las Jefas Así MX. es, jefas, síganos, coméntenos y gracias por llegar hasta el final de este episodio. ¿Cómo era el cierre? Esto fue un episodio más de Las Jefas. Pronto saldrá mejor, se los prometemos. Gracias, jefas, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio, pórtense bien. Bye.